Buenos días a todos. Vamos a comenzar. A ver. ¿Y comienza? Introducción. Los presupuestos constituyen una de las principales herramientas de planeación y control. Por lo tanto, es importante conocer cuál es la implantación de los mismos en la dirección de una empresa y las ventajas o desventajas que se derivan del diseño e implementación de un plan presupuestario. Ok, gracias. Aquí nos está hablando del presupuesto. El presupuesto nos sirve para planear, ¿verdad? Lo que vamos a comprar, cualquier evento, ya sea personal o para invertir en la empresa, en un proyecto. Como sabemos, el presupuesto nos ayuda a estimar más o menos lo que vamos a invertir. Lógicamente, a veces preguntando en varios lugares, ¿no? Con varios proveedores, en cuestión de negocios. Y así se hace uno de un día o hace un evento importante también. Por eso los presupuestos, hasta en su vida diaria ustedes tienen un presupuesto de acuerdo a lo que ganan, tienen que gastar, ¿no? Ya si se exceden de lo que, lógicamente de lo que gastan y ganan menos, pues ya ahí se van a endeudar poco a poco, ¿no? Todos deben de saber, de llevar un presupuesto de acuerdo a lo que ganen, a lo que tengan de dinero, ¿no? Para que no se vayan a quedar sin nada, porque a veces tienen prioridades, ¿no? Ciertos pagos que son más importantes que otros, ¿no? Tienen que distribuirlos correctamente, por eso deben de hacer una buena planeación y aplicar correctamente el proceso administrativo, que es el de la previsión, ¿no? Deben de prever antes de planear ese dinero que han ganado, ¿no? Cómo lo van a distribuir y que les alcance. Porque a veces puede ser semanal, quincenal, dependiendo cómo ganen, ¿no? Y así mismo, las empresas también se tienen que organizar. A ver, siguiente. Generalidades. El punto de partida del proceso de planeación de utilidades es el diagnóstico de los factores externos e internos que pueden afectar negativamente o positivamente las estrategias, los programas, los proyectos de inversión y las políticas que se vayan a establecer en cada área funcional. Ok, gracias. Aquí nos está hablando de que también el proceso administrativo, ya que en cuestión de la planeación, dice que se deben planear correctamente las utilidades, es decir, que se debe analizar los factores externos o internos que pueden afectar las estrategias, es decir, los programas, los proyectos de inversión y las políticas que se vayan a establecer Hasta el web, hasta en cada año. Por ejemplo, nos está diciendo que los presupuestos, las utilidades que obtengamos de las ventas y los costos, esas utilidades se pueden invertir, lógicamente restando los impuestos, y esas se pueden reinvertir tanto en la misma empresa o invertirlas en otra parte. Y es importante generar aquí intereses a favor, es decir, productos financieros. Y por eso se debe planear qué voy a hacer con esas utilidades, obtenidas lógicamente de los presupuestos. Por ejemplo, puede ser el presupuesto de ventas, en este caso, ¿no? O de un presupuesto general que voy a invertir, cuántas utilidades, voy a hacer mis proyecciones para ver cuánto voy a obtener de utilidades si yo invierto en tener un negocio de, por ejemplo, un restaurante, un hotel, dependiendo, o una tienda comercial. Son proyecciones que voy a hacer, ¿no? Más o menos estimar. Siguiente. El diagnóstico externo se basa en precisar los factores del entorno que pueden incidir sobre el futuro de la organización, entre los cuales se pueden destacar las políticas gubernamentales en los campos monetario, salarial, fiscal y de comercio exterior. Gracias.
Aquí nos está hablando de que las empresas siempre deben de hacer un análisis, un diagnóstico externo de todos los factores, es decir, sobre la competencia, sobre todas las empresas que hay alrededor, sobre las políticas gubernamentales que hay, sobre los cambios de tipo de cambio, de los impuestos, en sí de todo, y del comercio, cómo están las políticas, para poder invertir en base a lo que se va a gastar, a lo que se va a invertir, a lo que se va a comprar. Es decir, que debemos de tener un buen presupuesto y por medio de esto hacer ese análisis en qué le afectaría tanto como para que le afecte lo menos posible, ¿no? Es decir, se invierta menos o haya más gastos. Aquí la finalidad es reducir los costos y los gastos, ¿no? Porque se va a hacer un diagnóstico, un análisis para eso, que toda empresa lo debe de hacer. Siguiente. Otros factores que pueden incidir son las tendencias de los fenómenos económicos, inflación, devaluación y costo del dinero. Las actitudes de la competencia, las políticas de comercialización implantadas por los proveedores. Ok, gracias. Aquí nos está hablando de las tendencias, los fenómenos económicos, es decir, la inflación, la devaluación, el costo del dinero, las actitudes de la competencia, las políticas implantadas por los proveedores. Aquí nos está comentando que estos factores también pueden afectarle a la empresa. Es decir, que se reduzca el presupuesto, porque lógicamente que estos fenómenos afectan a la economía de la empresa, como la inflación, y esto afecta que el aumento de precios y por lo tanto la empresa va a producir menos y va a ganar menos por lo mismo, por la inflación. Como se elevan los precios, la gente casi no compra tanto cuando ya los precios están muy caros. Se deja de comprar ciertos productos, no, adquirir ciertos servicios por lo mismo, porque también afectan el trabajo. Mucha gente se queda sin empleo, pues, cuando hay inflación o devaluación. Despiden. Hay mucho recorte de personal. ¿Por qué hay mucho recorte de personal? Por lo mismo de que la empresa no vende tanto y no tiene, es decir, ventas, utilidades, ganancias, por lo tanto recorta personal. O solamente le dice que lo va a contratar después, ¿no? Pero, pero ese mismo personal, esos mismos trabajadores, pues no tienen la facultad para poder comprar por lo mismo. Por lo tanto, ellos adquieren otros productos más baratos, otros servicios más baratos. Y en la competencia, por lo mismo, hay, hay empresas que dan más barato que otras y en eso se basa la comercialización, en el comercio. Siguiente. Silvia, no está, tienes apagado el micrófono. El diagnóstico permitirá conocer los aspectos favorables que conviene aprovechar y los aspectos desfavorables que hay que contrarrestar. Ok, gracias. Aquí nos está diciendo que las empresas deben hacer un diagnóstico, ya sea favorable o desfavorable, es decir, en diversos aspectos que pueden afectar o ayudar a la empresa y tienen que ver cuáles son esos aspectos y sobre todo qué medidas o estrategias se tienen que seguir para que la empresa siga continuando trabajando y tratar de reducir los, por ejemplo, los costos y los gastos, pero no en base a despedir personal, sino a conseguir nuevos precios mientras pasa la crisis, ¿no? Aquí la finalidad no es que perjudiquen a la gente, solamente tomar otras medidas que puedan ayudar a la empresa. A ver, siguiente, Gabriel.
Generalidades. El diagnóstico interno determina las debilidades y las fortalezas que tiene la empresa para competir y estudiar variables como precio, calidad de sus productos o servicios, naturaleza de servicio al cliente, grado de actualización tecnológica, posicionamiento mercantil, situación financiera, opinión de los inversionistas e instituciones financieras con las que podría manejar posibles operaciones de endeudamiento. Ok, gracias. Aquí nos está hablando del diagnóstico interno, es decir, dentro de la empresa. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo que la empresa tiene debilidades y fortalezas y se deben de estudiar y evaluar esas fortalezas para que la empresa siga marchando correctamente, en este caso, siga trabajando. Por ejemplo, se tiene que verificar primero los precios. Si el precio va de acuerdo, lógicamente, a lo invertido, al costo, porque también puede conseguir nuevas materias primas o proveedores, buscar proveedores que nos den precios más cómodos en cuestión de materia prima y así, lógicamente, dar un buen precio también para vender el producto sin afectar a la empresa. También se debe de verificar siempre la calidad. La calidad es muy importante siempre, que tiene que checar realmente que el producto tarde, que realmente le sirva a la gente, que no le cause ningún daño, al contrario, que sea un producto resistente, que tarde, duradero. La naturaleza del servicio al cliente. Aquí se debe checar, por ejemplo, el tipo de cliente, qué le gustaría esto, las necesidades del cliente. Aquí, por ejemplo, el siguiente grado de actualización tecnológica nos está diciendo que las empresas deben de actualizarse a la tecnología. ¿Por qué? Porque si una empresa no se va adaptando a los cambios tecnológicos, se va quedando, como en el caso de Nokia, eran de los celulares, los tablones no se actualizaron en lo digital y se quedó esa empresa. Se cayó y antes vendía mucho, era la empresa que vendía más. También los pósters en las películas no se actualizó, ni nuestro videocentro, y también desaparecieron. Ahorita ya está Netflix y muchas páginas digitales de películas, ¿no? Entre otras empresas que han desaparecido. ¿Por qué? Porque no se han actualizado. Más ahorita en la pandemia, muchas empresas no cuentan con la tecnología adecuada ni con las plataformas para vender en línea. Y esas empresas han decaído, tal vez por las rentas, por todo eso, y no supieron cómo salir de estos apuros, ¿no? Y por lo tanto cierran. Y el problema es que al cerrar una empresa, la mayor parte de los trabajadores se quedan sin trabajo. Para encontrar otro trabajo a veces es un poco difícil, ¿no? Más ahorita en esta situación, ¿no? De la pandemia, que casi la mayoría de los negocios casi están trabajando en forma virtual, y los que están en forma física pues no quieren contratar personal. Posicionamiento mercantil. Aquí, por ejemplo, las empresas se posicionan de acuerdo al mercado. Aquí, por ejemplo, de acuerdo a lo que venden, a los productos que venden, ofrecen, se posicionan. ¿Por qué? Tal vez por el trato de una persona, de los empleados, o porque el producto les gusta. Van todos muchos factores encaminados por qué se posiciona la empresa. A lo mejor el área de la empresa también tiene que ver mucho, entre otros factores, ¿no? Que se posicione la empresa. La situación financiera, esa va a depender de la cantidad de productos que venda la empresa, porque puede vender muchos o puede vender pocos. Cuando una empresa vende pocos productos en el primer año, pues se entiende, ¿no? Pero si constantemente en los siguientes años no vende tanto, pues no es rentable para la empresa. Pues tendría que verificar qué productos vender, otra cosa, ¿no? Porque si no, va a tener que desaparecer esta empresa, porque tiene que pagar también personal, tiene que tener muchos gastos.
pagos de impuestos, etcétera, en otras cosas. Aquí, por ejemplo, también es muy importante la participación, sobre todo de los inversionistas y las instituciones financieras, porque en base a esto las empresas a veces no tienen o no cuentan con el capital suficiente y necesitan recursos de estas personas, de inversionistas tal vez privados o instituciones privadas financieras como son los bancos, ¿no? Que apoyen a la empresa. Lógicamente que van a adquirir una deuda, pero la van a poder sobresalir en caso de que vendan mucho producto, ¿no? O muchos servicios si quieren ampliar o algo, pero dicen que todo riesgo, siempre toda inversión ocasiona un riesgo. Pero muchas, como diría el dicho, el que no arriesga no gana. Y casi las empresas siempre se arriesgan. Porque todas las empresas van surgiendo. Hay unas que de la nada surgen, ¿no? Pero es un riesgo, ¿no? Porque invierten. Al final de cuentas nadie tiene, aunque estés en buena zona, pero no sabes si el producto se va a vender, ¿verdad? Así que es un riesgo todo. Siguiente. Las conclusiones aportadas por los diagnósticos interno y externo constituirán la plataforma para definir el futuro de la organización, trazar planes de desarrollo, establecer estrategias competitivas, seleccionar el camino de crecimiento más conveniente, intensivo, integrado o diversificado, buscar el pleno empleo de los recursos económicos disponibles y variables de conseguir. Ok, gracias. Aquí nos está diciendo que es muy importante tener un diagnóstico interno y externo. ¿Por qué? Porque en base a esto voy a determinar si mi empresa va a seguir y va a tener un futuro, ¿no? Sobre todo esto, porque va a ir creciendo. Si tengo un futuro, va a ir creciendo poco a poco. Puede ser de una micro, pequeña, mediana, hasta una gran empresa, ¿no? También por eso es necesario trazar los planes de desarrollo de esta empresa. Si va a ir creciendo, también se tienen que ampliar los planes para que vaya más productividad en ese sentido. También se deben de establecer estrategias competitivas. Sabemos que para obtener algo, las empresas deben de establecer estrategias que permitan a esta vender los productos y los servicios para que haya más utilidades dentro de la empresa. También dice que estas debe de haber un crecimiento intensivo, integrado, diversificado, de acuerdo a lo que vendan, a los productos y servicios que estén ofreciendo a la empresa. Y sobre todo, se debe emplear todos los recursos económicos que disponga la empresa en este sentido para obtener un resultado deseable. En este caso, que la empresa tenga utilidades, me está comentando. Siguiente, Gabriela. Generalidades, como los planes no son de modo alguno inflexibles y se exige la comparación permanente de los pronósticos y las relaciones. Una vez se ponga en marcha el proceso de planeamiento debe complementarse con una auditoría. Aquí nos está comentando de que los planes de la empresa deben ser flexibles, nunca son inflexibles, deben de adaptarse lógicamente a las necesidades de la empresa. Cada empresa tiene diferentes necesidades y por lo tanto se, se deben de hacer diferentes pronósticos para realizar las actividades de acuerdo al capital que tiene la empresa. Para eso es necesario que las empresas también se haga una auditoría de cómo lleva sus recursos, si los está llevando correctamente, que no haya un desfalco en las diversas áreas, que no se haya malos manejos, entre otras cuestiones. La finalidad sí que se vaya cumpliendo correctamente el plan y se vaya adaptando a la necesidad de la empresa. Siguiente.
esta auditoría conllevaría a concluir que la planeación y el control financiero como parte de la planeación estratégica se materializan por medio de un presupuesto. El presupuesto es un completo plan financiero diseñado para orientar al empresario hacia la consecuencia de las metas propuestas. Ok, gracias. Aquí nos está llevando que la auditoría es muy importante para toda empresa, para llevar una buena planeación y sobre todo para llevar un buen control financiero interno, sobre todo. Es decir, por eso va integrado dentro de la planeación estratégica, porque se materializan de acuerdo a un presupuesto y este va a ser un presupuesto completo, es decir, donde debe de haber un plan financiero para que el empresario en sí, los socios accionistas tomen la mejor decisión y de ahí salgan las propuestas para poder invertir en un negocio, ampliarlo o llevarlo a cabo. Siguiente. Ubicación de presupuesto en el tiempo. Los datos históricos son trascendentales para la elaboración del presupuesto, ya que, por ejemplo, la evaluación de las ventas dada en valores absolutos o porcentuales pueden constituir un parámetro que se debe considerar en la proyección de las ventas para periodos futuros. Ok, gracias. Aquí nos está hablando sobre la ubicación del presupuesto en un tiempo determinado. Por ejemplo, todos los datos históricos nos sirven o nos sirven tanto a la empresa como a nosotros, ¿no? Así como si queremos hacer un presupuesto, ¿no? Porque muchas veces, un ejemplo, en el caso de nosotros que invertimos, hacemos eventos, si llegáramos a hacer algo, muchas veces nos llega a faltar algo o se nos pasa algo, ¿no? Esos datos nos sirven para que en la siguiente vez no cometamos el mismo error, ¿no? O porque nos faltan cosas, o a lo mejor el dinero que invertimos era el adecuado, ¿no? Que nos faltó. Pero ya con esos datos, así también las empresas, como en cuestión personal de uno, la empresa también le sirven todos esos datos históricos de los errores que tuvo, qué le faltó, por qué no invirtieron, o también están viendo ahí los proveedores, cuánto le vendieron, a lo mejor ese mismo producto lo hubiéramos conseguido más barato en otro lado y se hubieran reducido los costos. Todo se tiene que checar, por eso todo esto es muy importante para hacer un buen presupuesto, también ver también los proveedores y qué o por qué se elevó ese presupuesto y checar qué producto se vendió más, qué producto se vendió menos y así hacer un parámetro para invertir realmente en lo que nos sirve y no en lo que no sirve. Siguiente. Ubicación del presupuesto en el tiempo. El presupuesto implica materializar los planes empresariales en información cuantitativa y monetaria. Es igualmente el cimiento de los estados financieros proyectados y representa la base para la toma de decisiones, por cuanto permite prever las condiciones económicas de la empresa. Ok. Aquí nos está diciendo que también el presupuesto, a través de los planes, sobre todo empresariales, en cuestión de inversión para las empresas, siempre se tiene que ver los aspectos monetarios, es decir, la forma cuantitativa, es decir, que tiene la empresa, es decir, que cuánto de ventas obtuvo, ¿no? Cuántas utilidades tiene, para poder proyectarla, esto se refleja en los estados financieros y en base a esto que se pueda tomar una decisión si se va a seguir o no con la empresa, si se va a invertir en otra empresa o en otra circunstancia, pero todo se refleja en los estados financieros, que es el balance general, el estado de resultados, y este permite, sobre todo, esto permite prever las condiciones económicas de la empresa.
para ver cómo va la empresa, su situación, entre otras cuestiones. Porque acuérdense que también esto sirve que para que a las empresas los bancos les den financiamiento. Porque en base a los estados financieros, siempre que tienen un préstamo, les piden los estados financieros o los pagos de impuestos para saber cómo va la empresa. Inclusivemente también le piden una constancia de situación fiscal. Esa constancia la imprimen al portal del SAT y eso indica cómo va la empresa, cómo está su situación, ¿no? Porque indica si va al corriente, que no le va nada, que esta empresa esté impecable, es decir, que esté muy bien. Y esa carta le emite en el SAT, se emite uno y le imprime. Muchas veces a ustedes le van a pedir a lo mejor que impriman una acta, y ahí la tienen que imprimir a través del portal del SAT sobre la situación financiera de un negocio, una empresa o de una persona física, también puede ser, no exactamente de una persona moral, ¿no? Porque las personas físicas también se las piden para poderles prestar, o si quieren un préstamo de una casa, de un automóvil, es necesario que tengan eso para ver, sobre todo para la confianza de la empresa, ¿no? Porque así se siente confiable para que se pueda prestar, ¿no? Porque también tienes que ser una persona solvente para poder que te puedan dar un préstamo. Si no, no te lo dan. Muchas personas están hasta en buró de crédito, ustedes saben, ¿no? Tanto empresas como personas físicas, personas morales. Y ese tipo de personas, pues no se las dan. ¿Por qué? Por lo mismo que están en buró de crédito. Al estar en buró de crédito, ahí te están dando a entender que no eres una persona confiable, ¿no? De crédito. Siguiente. Condiciones Ah, económicas. Endeudamiento, liquidez, rotación, fondos invertidos, naturaleza, transacciones financieras. ok, gracias. Aquí, por ejemplo, es lo que les comentaba, las condiciones económicas, endeudamiento. La empresa tiene endeudamiento a veces. ¿Por qué? Porque requiere inversiones, porque quiere invertir y quiere promover su producto o, o hacer otro producto y se tiene que endeudar con el banco o si no con un inversionista privado, necesariamente. Pero tiene que tener, lógicamente, la liquidez, ese contribuyente para que te puedan dar lógicamente este préstamo. ¿Y eso cómo se va a medir? En base a constancia de situación fiscal, a los estados financieros, a los pagos provisionales, se va a verificar si tiene o no esa liquidez. También se va a reflejar en la rotación de los fondos invertidos. Aquí debe de haber una rotación para que esto genere capital, es decir, intereses a favor, es decir, los productos financieros, cuando tienen capital fijo. La naturaleza de las transacciones financieras. Aquí, por ejemplo, si una empresa es constantemente hace transacciones para pagar y para allá, tiene un buen historial porque cumple con los requerimientos que se necesitan para que esta empresa, para que esta empresa al final solvente todos sus pagos, todas sus deudas en sí. Siguiente. Ubicación del presupuesto en el tiempo. En la elaboración del plan presupuestal siempre debemos ubicarnos en 3 momentos en el tiempo. 1. El pasado, información histórica. 2. El presente, analizar y evaluar lo pasado. Futuro, presupuesto, es decir, se establecen metas y objetivos a cumplir. Ok, gracias. Aquí nos está hablando del plan presupuestal, ¿no? Dice que para hacer ese plan presupuestal se requieren 3 momentos en el tiempo. El primero, el pasado. Se necesita tener la información histórica de una empresa para que se tomen decisiones y checar cómo va la empresa y mejorar la situación. El presente, analizar y evaluar lo pasado. Es decir, que para tomar una buena decisión en el presente se tiene que analizar y evaluar lo que está pasando, lo del pasado. Y el futuro
Es decir, que se establecen metas y objetivos a cumplir. Cada empresa tiene metas a veces diariamente, semanales, mensuales, que se tienen que cumplir, o quincenales, dependiendo. Germina, fue del baño. A ver, siguiente. Los presupuestos datan del siglo XVIII, cuando empezaron a ser utilizados para presentar los gastos del reino en Gran Bretaña, al igual que se establecían algunas pautas de ejecución y control. En la segunda década del siglo XIX, los presupuestos fueron adoptados en Francia y Estados Unidos como elemento controlador del gasto público. Ok, gracias. Aquí nos está diciendo de que los antecedentes históricos del presupuesto dicen que datan desde el siglo XVIII, que se empezaron a utilizar, es decir, desde los gastos del reino en Gran Bretaña, que se establecían algunas pautas de ejecución y control, es decir, en base a lo que se gastaban, lógicamente se ejecutaban y llevaban un control de todos esos gastos. Y en la segunda década del siglo XIX dice que los presupuestos también fueron adoptados en Francia y Estados Unidos como un elemento controlador del gasto público, es decir, todo lo que se invierte, ¿no? ¿En qué? En educación, en escuelas, en carreteras, en seguridad pública, en alumbrado público, entre otros. Todo esto es muy importante. Hasta la fecha se sigue usando hasta para hacer eventos, para hacer una boda, para hacer un 15 años, para todo. El presupuesto es muy importante. A ver, Definición. Solo hasta la segunda década del siglo XX empezaron a ser utilizados por la empresa privada, ya que comenzaron a notar los beneficios que se podían obtener en cuanto al control de costos y gastos y a la planeación de las utilidades. ok, gracias. Aquí nos está diciendo otros antecedentes históricos también en la segunda década del siglo XX, que aquí fueron utilizados por las empresas privadas, ya que comenzaron a notar los beneficios que podían obtener cuando se controlaban los costos y gastos y se aplicaba correctamente el proceso administrativo. En este caso, la prevención, la planeación, la organización, la integración, dirección y control para el manejo de las utilidades. Aquí nos comentan que las empresas privadas siempre tratan de reducir costos y gastos. Por ejemplo, los costos los puedes bajar de una manera de buscar nuevos proveedores, digamos, hacer nuevos clientes, pero más que nada proveedores en la cuestión de la materia prima y contratar Dramático, porque la trabajadores, pones de lado. entre otros, ¿no? Siguiente. En la actualidad, los beneficios de utilizar un plan presupuestal son muy evidentes debido a que suministra información concerniente a la liquidez y a la solvencia de la empresa. Ayuda a detectar Está bien problemas despierta. con el manejo de los recursos monetarios y a la formalización de las políticas relacionadas con el mismo. Ok, gracias. Aquí nos está hablando de otros antecedentes, los beneficios de un plan presupuestal, dice que son muy evidentes, ¿no? Porque tratan de, lógicamente, de la liquidez que tiene una empresa para pagar sus deudas, es decir, sus pasivos, y también todos los problemas relacionados con el manejo de los recursos monetarios y sobre todo la formulación de ¿Vas a emplear esa rosa? relacionadas con las mismas. Aquí nos está diciendo que el plan debe de ser distribuido correctamente de acuerdo a la liquidez y solvencia de cada una de las empresas. Siguiente. Definición. La palabra presupuesto se deriva del vocablo francés buget, que significa bolsa.
Posteriormente se adopta del inglés al término budget, que equivale en español a presupuesto. Aquí claramente nos está diciendo que la palabra presupuesto sería el vocablo francés budget, que significa bolsa, ¿verdad? Que eso se adopta del inglés término budget, que equivale al español presupuesto. Pues aquí nos está diciendo claramente que los significados varían de un lugar, de una palabra.